Universidad Castro Carazo les da la más cordial bienvenida a este espacio virtual que hemos preparado para todos y todas ustedes. Mi nombre es Ivania Vega y tendré el gusto de acompañarles el día de hoy. Queremos compartir nuestro segundo evento de la Semana de la Ciencia y la Tecnología, que hemos denominado bajo el tema sombrilla Data Vida, Ciencia que Piensa. El día de hoy queremos compartir este evento que se llama Datos como herramienta de cambio, reescribiendo el futuro profesional. Esta actividad nos propone reflexionar sobre cómo el análisis de datos permite anticipar tendencias, automatizar procesos y rediseñar profesiones, guiando a las organizaciones hacia modelos más inteligentes, éticos y humanos. Muy bien, antes de iniciar, quisiera presentarles a la persona invitada del día de hoy, quien nos va a compartir este espacio. Pero primero les voy a contar cuál va a ser la dinámica. Hemos habilitado el espacio del chat para que podamos interactuar por ese medio. Por ahí nos pueden compartir sus preguntas, sus consultas y en nuestro equipo va a estar organizándolas para compartirlas con la persona expositora una vez que finalice. Así que les invitamos a interactuar con nosotras y nosotros por ese medio. Muy bien, ahora sí, les quiero presentar a nuestro invitado especial, él es Luis Garnier Zamora. Luis es máster en Psicología Industrial y Organizacional por la Universidad Western Michigan. También es licenciado en Psicología por la Universidad de Costa Rica. Actualmente se desempeña como director de recursos humanos para Amherst y es un ejecutivo experimentado en recursos humanos y desarrollo organizacional con más de 25 años de trayectoria en empresas multinacionales y regionales, incluyendo Chiquita Brands, Amazon y Merck. Ha liderado con éxito iniciativas complejas en desarrollo organizacional, gestión del cambio, transformación de cultura, programas de desempeño y compensación, responsabilidad social, ética y cumplimiento. Su experiencia abarca diversas industrias y geografías, impulsando estrategias de alto impacto en la gente y temas relativos a sostenibilidad. Luis también es docente universitario en la Universidad de Costa Rica y cuenta con publicaciones en entrevistas indexadas académicas. Luis, buenas noches, es un gusto compartir este espacio con vos. Tenés el micrófono apagado por cualquier cosa. ¿Ahora? Ahora sí. Ok, sí, perfecto, muchas gracias. Gracias, Ivania. Y le quiero agradecer a la Universidad Castro Carazo por esta invitación. Y bueno, vamos a entrar en materia de una vez. Muchísimas gracias. Adelante. Este, bueno, primero que nada, deseo mencionar que esto es el punto de vista mío de cómo veo yo este tema, porque necesariamente, como decía un famoso escritor, uno es uno y sus circunstancias, ¿verdad? Y uno se va construyendo en sus propias circunstancias. Y eso incide muy fuertemente porque impacta a los propios sesgos cognitivos, ¿ok? ¿A qué me refiero con sesgos cognitivos? Bueno, la forma en que nosotros vemos la realidad de acuerdo con nuestros propios esquemas referenciales o paradigmas. Eh, yo, digámoslo así, no voy a cansarles con mi historia personal, pero es importante que ustedes sepan esto. Yo soy tico, soy aquí de Costa Rica. Em, tengo familia, estoy casado, tengo 3 hijos, bueno, un hijo, 2 hijas. Este, valoro muchísimo mis amistades. Prácticamente buena parte de mi vida profesional he estado vinculado a la Universidad de Costa Rica como docente y como coordinador de distintas áreas, y estas son algunas de las empresas donde he trabajado. En Ticobirra no es que he trabajado propiamente, sino que yo hago mi propia cerveza, entre otras cosas, como parte de las habilidades que en algún momento me parecieron necesarias en época de pandemia, debo decirlo, y también ayudo a mi esposa en su negocio personal, que es la importación, venta y reparación de máquinas de coser de alta gama, Bernina. Eh, y además de eso, he tenido la enorme oportunidad, la bendición de poder
gestionar proyectos relacionados con sostenibilidad, con desarrollo organizacional, entre algunas de estas organizaciones y algunas otras que no puse los logos pues para no cansarles, ¿ok? Tengo entendido que ayer escucharon a Enrique Margerí, si no me equivoco, y es evidente, y esto lo menciono porque posiblemente él les ha hablado del cambio vertiginoso posiblemente, y quiero nada más ilustrarles algunas cosas, la evolución desde lo que era las redes 1G hasta las 5G, que a pesar de que aquí en Costa Rica todavía no la tenemos así en funcionamiento pleno, pues sí existe desde hace 4 o 5 años aproximadamente, y la evolución ha ido también con la evolución de los dispositivos móviles, y quién sabe dónde nos va a llevar todo esto. Esto, digámoslo así, la comunicación móvil ha evolucionado montones, y antes del 81, antes de 1980, prácticamente no existía lo que era la comunicación móvil, y lo que se consideraba como comunicación móvil, que no era tal, era si acaso el telegrama y los medios más tradicionales como el radio. ¿Ok? También el almacenamiento ha evolucionado vertiginosamente desde el almacenamiento en lo que eran los floppy disk, ¿verdad? Que eran unos discos suaves, por decirlo de alguna forma. Algunos de ustedes tal vez los han visto en museos o algo así por el estilo, hasta lo que es ya propiamente el almacenamiento en la nube, lo cual permite muchísima agilidad y acceso a la información desde donde se esté. Asimismo, también, digámoslo así, la compresión de los datos se ha dado vertiginosamente desde 1948, año en que se considera que se construyó la primera computadora con almacenamiento propio, ¿verdad? Y pues aquí no me dio chance de poner todos los dispositivos y los tamaños para mantener alguna proporción, pero definitivamente cada vez hay mayor compresión de datos en dispositivos mucho más pequeños. Esto que está aquí en el medio, donde dice 1964, es un cassette, por si acaso no lo conocen. Ok, era una cinta magnética fundamentalmente, y bueno, eso es parte también de lo que ha ido ocurriendo, ¿ok? También el dinero, obviamente el dinero ha cambiado desde, no solamente, si nos vamos más atrás en el tiempo, las monedas de cambio no eran ni siquiera monedas acuñadas, sino bienes como el cacao, el azúcar, la sal, o bienes de comer, animales incluso. Y hoy en día, pues prácticamente es una rareza quien cuente con efectivo, y las transacciones digitales se hacen hasta en la feria del agricultor, por decirlo de alguna forma. ¿Ok? Nada más un punto de chequeo, Iván, y estamos bien con el sonido ahí y la imagen, ¿sí? Sí, señor, todo en Ok, orden. muchas gracias. Y también las formas en que actualmente se teje el mundo, ¿verdad? Y los datos han cambiado, digamos, cómo interactuamos, cómo nos relacionamos y cómo evolucionamos, ¿verdad? Y aquí quiero hacer una salvedad en el sentido de que los datos son datos, ¿verdad? Por sí mismos, y cuando le damos sentido a esos datos, hablamos de información. Por lo tanto, es muy importante que no solamente confiemos o pensemos que cualquier dato es un dato certero, válido, sino también cómo es que se ha obtenido el dato. Pero el uso de los datos y de la información sí es algo que ha ocurrido, está ocurriendo y está adquiriendo mucha mayor velocidad en ese sentido en nuestro mundo, ¿verdad? Y estos cambios que hemos tenido también determinan nuestras necesidades. Aquellos de ustedes que conocen esta pirámide, esta es la pirámide originalmente de, de las necesidades de Maslow, que fue un famoso psicólogo que hablaba de la autorrealización, en donde fundamentalmente se va desde las necesidades fisiológicas, pasando por la seguridad física y psicológica, hasta las necesidades sociales, autoestima, y ya la autorrealización, que es cuando yo considero que he logrado mis metas personales, económicos, y me siento una persona plena, ¿verdad? Evidentemente, hoy en día esas necesidades podemos de manera un poco caricaturesca mencionar que también
se circunscriben al Wi-Fi, ¿verdad? Y la batería de nuestros dispositivos celulares, ¿verdad? Y si no, pruébenlo, pruébenlo. Lleguen a algún lugar o vayan a algún hotel o algún Airbnb o algún lugar de hospedaje donde no haya Wi-Fi. Quédense sin batería, quédense sin celular un día. Es más, hagan una práctica, tengan una reunión y tengan una caja en donde ponen ahí todos los celulares, que la reunión dure 1 o 2 horas y van a ver que la gente se va a extrañar un poco. Esto también lo que indica es que definitivamente nuestras necesidades han cambiado. Esta es la foto de una perrita nuestra que falleció hace unos meses, que quise ponerla, pues para darle un toque también humano, perruno a la, a la presentación, ¿verdad? En ese sentido, su nombre era Chalú, ¿ok? Eh, Ahora van a ver qué es lo que tiene que ver la perra. Vivimos en un mundo que es vertiginoso, ¿ok? Voy a devolverme a la imagen de la perrita, ¿ok? Quiero que ustedes se imaginen lo siguiente, porque algunas personas dicen, bueno, es que esto no va a pasar, es que esto ya está pasando, pero no creo que lleguemos a esta situación. Imagínese que hace 600 años, ¿verdad? Una cosa así por el estilo, antes de que Colón descubriera América. Bueno, no lo voy a decir así, antes de que Colón llegara a América, eh, alguien, aproximadamente por esa época, en la época media, alguien en las cortes del rey Arturo, en Inglaterra, hubiese dicho, miren, dentro de 500, 600 años, grandes pájaros de acero van a cruzar el cielo más allá de los pilares de Hércules transportando 500 personas. Tratemos de ubicarnos en esa época, una época en donde obviamente no conocimos, pero en donde algunas personas no eran consideradas personas, ¿ok? De acuerdo con su estatus o su posición en la sociedad, y eso hubiera sido una locura absoluta. Estamos hablando, por supuesto, de los aviones volando más allá del Atlántico y aviones grandes transportando grandes cantidades de personas, que hoy en día incluso la capacidad es más grande. Entonces, recordemos un poco esta situación y esta anécdota para retomarla más tarde, ¿ok? Bueno, ya basta de Chalupa, fue una gran perra, estuvo con nosotros 18 años, ¿ok? Em, Esto es un acrónimo que posiblemente ustedes han visto, pero nada más quiero asegurarme, ¿verdad?, de que esto es parte de lo que el mundo ¿verdad? Es un mundo realmente acelerado, no encontré otra palabra más adecuada que un mundo loco, lleno también de muchas distracciones y desafíos, entre ellos por la volatilidad, ¿verdad? Los temas son muy complejos, todos los temas que afrontamos como profesionales y como futuros profesionales son muy complejos y pretendemos explicarlos con modelos muy sencillos y eso realmente ya no funciona, ¿verdad? Y además de eso, los cambios que vamos experimentando en nuestras vidas son cambios muy bruscos, son repentinos y muy difíciles de predecir, ¿verdad? La mayoría de nosotros recordamos todavía la pandemia, hace algún tiempo, algunos meses atrás, no nos imaginábamos estar en una situación política global como la que estamos. Hay otras cosas que han ocurrido que son también muy positivas, la inteligencia artificial dentro de ellas, a pesar de lo polémica que puede ser, etcétera, ¿verdad? Entonces, la volatilidad lo que indica es que, bueno, que en un mundo complejo pretendemos abordar este mundo complejo con modelos muy sencillos y con tratamiento de datos del siglo XX. Y eso ya no es posible. Realmente tenemos que evolucionar hacia modelos complejos predictivos de datos. Donde nada es seguro, todo es posible, ¿verdad? Hay también una enorme incertidumbre percibida, ¿verdad? En donde hay una gran presión sobre lo que pueda ocurrir, lo que va a ocurrir el día de mañana. Debido a esos cambios tan vertiginosos, ya predecir lo que va a ocurrir socialmente hablando no es tan fácil, ¿ok? Es prácticamente imposible. Hablamos de probabilidades y aún así los modelos más complejos son bastante conservadores, ¿verdad? Y en ese sentido, desde el punto de vista de mi experiencia y algunas investigaciones que se han hecho, la mejor forma es estar siempre, la mejor forma
de manejar la incertidumbre es estar siempre preparado para reinventarse, ¿verdad? Y en este sentido, dense permiso para lo que llamo yo la locura organizacional. O sea, ¿qué pasa si hacemos esto? ¿Qué pasa si hacemos lo otro? ¿Qué pasa si, verdad? Pregúntense cosas que ustedes puedan hacer. Ustedes se preguntarán que en qué le ayudo yo a mi esposa y eso tiene un propósito, no solamente ayudarle y apoyarle a ella, sino, bueno, yo soy técnico certificado en reparación de máquinas de coser de alta gama. ¿Qué tiene que ver eso con la psicología? Nada, absolutamente nada, ¿verdad? Pero es una habilidad que yo dije, bueno, voy a aprender qué son cosas que ustedes pueden hacer. ¿Qué habilidad aprendieron este año pasado? ¿Qué habilidad nueva están aprendiendo hoy? Y no tiene que ser necesariamente una habilidad para el trabajo, puede ser una habilidad porque entonces la plasticidad conductual que le llamamos los psicólogos se va haciendo ya una costumbre y van aprendiendo cosas nuevas. ¿Ok? Este, también está el aumento de la complejidad. Realmente vivimos en una complejidad social muy difícil de entender, en donde en el concepto viejo, por decirlo así, del siglo XX, a inicios de este siglo, todas las partes se relacionaban con una compañía o con una empresa, con una organización, de manera casi que bionívoca, pero hoy en día todos los distintos actores sociales, ONGs, grupos, se relacionan entre sí independientemente de dónde queda la compañía o la empresa o la organización o la universidad y por supuesto nuestra profesión. Entonces, un día de estos, una estudiante, no era estudiante necesariamente, creo que sí, no, me falla ahorita la memoria. Una persona me dijo que no entendía todavía por qué razón tenía que explicarle el contexto para explicar un, un tema organizacional. Bueno, es que el contexto define muchas de estas cosas, ¿ok? E incluyen todos los aspectos de la operación porque todas las personas tienen cosas que decir al respecto en una realidad en donde está íntimamente interrelacionada. Y por supuesto la ambigüedad en donde una cosa es y no es a la vez. ¿Ok? Esta imagen pues pretende ilustrar varias cosas que se ven, ¿verdad? Podemos ver un arete, podemos ver una botella que podemos imaginarnos desde cualquier cosa, dos personas, una tocando guitarra y otra cargando algo sobre la cabeza, o una anciana y un anciano viéndose el uno al otro de frente. Entonces una cosa puede ser a su misma vez otra cosa, ¿ok? Y en ese sentido es importante tener siempre la mente abierta el por qué estamos haciendo las cosas de cierta forma y cómo podemos automatizar, cómo podemos profundizar en las cosas que podamos hacer. Esta dinámica también no es una cosa que yo me estoy sacando del hombro ni que me estoy inventando, ni mucho menos. Em, y ha incidido en la desaparición de algunas empresas. Algunas de estas empresas ustedes las conocerán, algunas otras no, ¿verdad? Y aquí puse entre signos de pregunta Intel, ¿verdad? Porque hasta hace un par de años alguien me estaba diciendo, no, es que Intel es un gigante y es una empresa muy sólida. Bueno, pues adivinen qué, hasta los gigantes más grandes pueden caer si no toman en cuenta también partes de las evoluciones sociales y las evoluciones que vamos teniendo poco a poco en la sociedad. ¿Ok? Ahí se las dejo para reflexión. Y en ese sentido también ha propiciado el surgimiento de otras organizaciones. Ahí tenemos algunos ejemplos, ¿verdad?, de organizaciones que se han apalancado sobre este tipo de uso de datos precisamente para convertirse en lo que llamamos o en lo que se suele llamar en psicología organizacional eh, organizaciones exponenciales, que son aquellas organizaciones que crecen a cerca de doble dígito año con año, perdón, desde el punto de vista financiero o que crecen muy cerca del doble dígito año con año desde el punto de vista también de otros indicadores, no solamente financiero en ese sentido. ¿Ok? Eh, ¿Cuáles son algunos retos o tendencias y cómo podemos enfrentarlos como profesionales? Sobre todo porque hoy en día tenemos una
inundación de datos. Yo digo que son datos porque no necesariamente información. Algunas personas no estarán de acuerdo. La información es lo que uno organiza y lo que le da propiamente sentido a un conjunto de datos. Y por supuesto que ahí también tenemos que ser selectivas y selectivos en cuanto a la calidad del dato y la veracidad del dato. ¿Ok? Desde cómo se genera, cómo es que se obtiene, qué tan confiable es ese dato para poder traducirlo propiamente en información. Desde ese punto de vista, hay una creciente presión para mejorar el desempeño, para el manejo de los datos propiamente, u organizaciones que se apoyan en el manejo de los datos. Y a la izquierda tenemos un pequeño resumen de lo que podría considerarse una organización lineal tradicional. Muchas de las nuestras son así, a lo que es una organización exponencial, ¿verdad? Las organizaciones lineales típicamente son organizaciones jerárquicamente establecidas, mientras que las exponenciales, las que utilizan la información, son mucho más autónomas desde el punto de vista de las personas que trabajan ahí y se apoyan mucho en tecnologías sociales. ¿Por qué esto es importante? Porque si realmente queremos utilizar los datos como un elemento de transformación, no podemos restringirlos a una jerarquía. Eso sería muy similar, y disculpen el término que voy a utilizar, a una censura organizacional. ¿Ok? Los datos hay que discutirlos, hay que ventilarlos, hay que ponerlos sobre el tapete, hay que compartirlos, ¿ok? Y eso es súper importante. Las organizaciones lineales son guiadas, ¿verdad?, por los resultados financieros, mientras que las organizaciones exponenciales, su guía es lo que se llama un Massive Transformational Processes, o sea, cuáles son los procesos de transformación masiva en los cuales se van a enfocar, cuáles son esos tableros de métricas o como se llama en inglés, dashboards, y dentro de los cuales evidentemente se incluye la parte financiera. Pero estas organizaciones no se olvidan que la parte financiera es uno de los resultados, sino que también hay indicadores de acción, o como se llama en inglés, leading indicators, que son los indicadores de proceso, podríamos traducirlos. Hay un pensamiento lineal y bastante secuencial en la organización lineal, y el planeamiento estratégico está extrapolado del pasado, ¿verdad? Y hay poca tolerancia al riesgo. O sea, ¿qué es lo que hemos hecho en el pasado? ¿Qué es lo que ha ocurrido? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Y así vamos a planificar estratégicamente. Mientras que en las organizaciones exponenciales, aquí me va a tener un poquito más, pero vamos bastante bien de tiempo. En las organizaciones exponenciales se trabaja mucho más en comunidad, en utilizando metodologías ágiles que utilizan datos, dicho sea de paso, para aprovechar las diversas habilidades. Se tienen matriz de habilidades en esas organizaciones para apalancarse precisamente en las fortalezas de las personas miembros. La innovación es el principio primario, por supuesto, lo que son los procesos de transformación masiva, y se favorece la experimentación y el cuestionar el statu quo. Evidentemente, para esto también se requiere eh, cuestionar también la jerarquía y cuestionar también lo que debe hacerse y lo que no debe hacerse. Yo tengo la sospecha, y no sé si habrá alguien aquí de Intel, yo trabajé en Intel hace bastantes años, yo tengo la sospecha que lo que está pasando con Intel es precisamente por un exceso de jerarquía y exceso, digámoslo así, de pensamiento lineal, en lugar de cuestionar su propio statu quo, porque hubo muchas señales, ha habido muchas señales a través del tiempo de que era requerido un cambio. Las organizaciones lineales se basan en procesos que son más o menos rígidos, mientras que las exponenciales se basan en lo que es la autonomía individual de equipos, en la experimentación, en hagamos las cosas rápido y volvamos otra vez si no funciona, y en la agilidad de esos procesos. Este, hay un alto número de empleados a tiempo completo en las organizaciones lineales, mientras que las exponenciales se caracterizan más por la flexibilidad, el uso de expertos a demanda, por decirlo de alguna cosa, y en esquemas de trabajo que no son necesariamente físicamente localizados en una geografía específica,
y horariamente dispersos también en el tiempo. ¿Ya? Alguien me comentaba que en algunos países el trabajo a tiempo parcial o la flexibilidad no es permitida. Bueno, también tenemos que ver los temas de la legislación sin violentar la legislación y sin precarizar el trabajo también, que eso no se utilice como una excusa, ¿verdad? De la precarización del trabajo, sino proveer mayor flexibilidad para que las cosas sean mejor para las personas trabajadoras y en última instancia para las organizaciones. Este, las empresas lineales por lo general son dueñas de sus propios activos, mientras que las exponenciales casi no tienen nada. Un ejemplo de ello es Uber, un ejemplo de ello es Airbnb. Ellos no tienen hoteles, no tienen carros, sino que los utilizan de acuerdo con la plataforma, mientras que la cantidad de activos son muy pocos. Y las organizaciones lineales han invertido fuertemente en el statu quo, mientras que las exponenciales se concentran mucho más en procesos de transformación masiva, de experimentación y de dashboards. Hay otro elemento que es importante que todos nosotros tengamos, y disculpen, hasta después me fijé que este recuadro estaba en inglés, que es precisamente el aprendizaje constante. Y el aprendizaje constante no quiere decir que necesariamente tenemos que aprender cosas para tener un nivel superior. También puede ser desaprender cosas y aprender otras cosas nuevas, ¿verdad? Para precisamente poder eh, tener un trabajo significativo y poder dar un sentido al mismo trabajo o a la misma actividad que estemos haciendo, ¿ok? El aprendizaje es súper necesario que sea parte constante del ciclo de trabajo y el entrenamiento per se es altamente ineficiente si no se conecta con la experiencia del trabajo. Es un reto que, por ejemplo, tenemos muy fuertemente en las universidades, porque en las universidades duramos mucho tiempo preparando a las personas. O sea, hace 5 años era 5 años. Hoy en día 5 años es todo un ciclo laboral de una persona o 2 ciclos laborales de una persona en una organización. Es bastante tiempo en términos relativos. Eh, y por lo tanto, tenemos que repensar cómo podemos realmente entrenar en profesiones, certificar habilidades, movernos más hacia ese tipo de cosas, por ejemplo. Em, También han aparecido lo que se llama en inglés super jobs o super trabajos, que la traducción al español es horrible, pero por ahí se las dejo. Hay nuevos roles que combinan trabajos, ¿verdad? Tradicionales y que favorecen también en forma significativa la productividad dentro de una organización. Hoy en día las profesiones, yo estoy por lo menos convencido de que son cada vez más irrelevantes, sino que más bien las habilidades para aprovechar el uso de los datos, para seleccionar los datos, para crear modelos y procesos en ese sentido que permitan también operar esas habilidades. ¿Qué puestos de trabajo deberían encargarse, por ejemplo, del Big Data Análisis en las organizaciones? No se los podría decir necesariamente, pero pueden ser desde profesionales en administración, en economía, ingeniería industrial. Conozco un data analyst de una organización que es sociólogo, ¿ok? Y le va súper bien, eh, y no necesariamente lo aprendió en la universidad, sino que es una persona que se ha ido reinventando poco a poco. Entonces tenemos que abrirnos a pensar que las oportunidades laborales, ya sea como emprendedor o si quiero ubicarme corporativamente, están afuera, pero no las define necesariamente una profesión per se. A mí lo que, vamos a ver, voy a decirlo bien esto, a mí no me define el ser psicólogo. Yo me considero psicólogo, también tengo un título de contabilidad, pero no lo digo muy a menudo y soy otras cosas. Por eso también en el primer slide o la primera diapositiva yo les decía, yo me defino por mi pasado académico, por mi pasado y mi presente familiar y laboral, y también en lo que hago. Hacer cerveza no tiene mucho que ver con ser psicólogo, es un proceso químico sumamente sencillo que incluso aprendí a hacer en el colegio
cuando eso era totalmente aceptable, ¿verdad? Lo veíamos desde el punto de vista del proceso químico y por supuesto que, digamos, arreglar máquinas de coser es otra habilidad, ¿verdad? Em, Definitivamente en el prospecto de lo que es el análisis de grandes cantidades de información, necesariamente necesitamos habilitar espacios colaborativos y el utilizar estas herramientas colaborativas que van desde los chats colaborativos hasta herramientas de aprendizaje automático como Kaggle, por ejemplo, si es que se pronuncia así, no siempre, siempre me corrigen, es súper importante. Y por supuesto, pasando por la inteligencia artificial, en donde la colaboración no es algo evidente, sino más bien la interacción entre la o las personas y un modelo de inteligencia artificial. Todo esto hay que conocer que existe y cómo echar mano. Hay evidentemente una creciente importancia de la inteligencia artificial. Hay solamente algunos de los más de 40, no voy a decir modelos, pero herramientas de inteligencia artificial. Yo en lo personal utilizo Copilot, que es este de acá, Gemini, que es el de Google, y ChatGPT. Eh, Hay otras cosas hay otras personas que utilizan, por ejemplo, Claude, que es una inteligencia artificial muy buena para hacer iteraciones, etcétera, ¿ok? Pero eso nos permite también hacer aplicaciones de investigación y hacer iteraciones. Evidentemente, nosotros tenemos que ser cuidadosos en cómo utilizamos la inteligencia artificial, porque depende de lo que le preguntemos, si nos va a responder. Entonces hay todo un área de, de estudio o un área de desarrollo de habilidades, que es todo lo que se llama el prompt engineering, que mal traducido al castellano sería algo así como ingeniería de comandos, por decirlo de alguna forma. O sea, cómo se le puede preguntar eficientemente a la inteligencia artificial. Y por supuesto que la inteligencia artificial, la manera más normal, por decirlo así, más directa, más intuitiva de preguntarle es, bueno, descríbame, por ejemplo, descríbame en qué consiste la teoría de cuerdas en la física moderna, ¿ok? Ahora, ustedes le pueden pedir cosas como descríbame la teoría de cuerdas de la física moderna como si yo fuera para una persona que apenas ha completado la educación secundaria, o para una persona de 15 años, o para una persona de 10 años. Utilice analogías, etcétera, y ustedes pueden comenzar a observar esa información y utilizarla adecuadamente. Esto sirve mucho si ustedes ya conocen del tema, por supuesto. Entonces, así pueden filtrar y pueden identificar qué cosas son valiosas y qué cosas no, en ese sentido. Eh, un checkpoint, vamos bien de tiempo, doña Ivania. Sí, señor, súper bien. Ok. En la creación del uso de datos, hay creación de organizaciones, hay creación de usos, por ejemplo, las recomendaciones de Netflix. Pongo Netflix porque aquí hay muchas plataformas de streaming, ¿verdad? O lo que es videos en la nube. Eh, y bueno, que pues aquí hay una imagen así de las recomendaciones que salen con películas en Costa Rica, la número uno, dos, tres, cuatro, qué series ha visto, etcétera. Las rutas sugeridas de Uber es algo típico. Campañas y sugerencias de búsqueda en cualquier plataforma, la más conocida de este lado del mundo, como digo yo, es Amazon. Entonces, donde le dicen, bueno, este reinicio donde usted dejó su búsqueda la última vez, puede volver a comprar esto después de cierto tiempo, ¿verdad? De acuerdo con sus búsquedas, ¿verdad? Usted puede eh, ver su historia, ¿verdad? De búsquedas y continuar comprando, ¿verdad? Y esto es fuertísimo en el sector que se llama retail, o lo que es propiamente la venta de productos, ¿ok? En cuanto a la transformación organizacional, todo este uso de datos para generar procesos basados en datos, ¿ok? Ha generado un cambio bastante grande y profundo en los procesos en que hacemos las cosas. Hoy en día, las organizaciones, cualquier tipo de organización, no se me ocurre pensar cuál no, debe utilizar datos para hacer giros de sus procesos internos e incluso giros de negocio
de la manera más rápida que pueda. ¿Ok? Eh, Ahí pongo una imagen de una cuestión que he venido dándole seguimiento desde el año pasado, en donde hay un hospital en China totalmente impulsado por inteligencia artificial. Yo tengo un amigo que es vecino mío, vive 50 metros de mi casa, que él es especialista, él arregla, diseña, construye y le da mantenimiento a máquinas de operación láser. ¿Ok? Y un día llegué yo a la casa, pasé a la casa de él, estaba paseando al perro, entonces se me ocurrió pasar a tocar la puerta y mi esposa me dijo, sí, sí, pasa, ahí está Javier. Y le digo yo, ¿qué estás haciendo? Estaba sentado en la mesa de la cocina, ¿no? Del antecomedor y me dice, dame un momentito que le estoy ayudando a un doctor a hacer una operación, una cirugía láser para cataratas. Yo, ok. Y él estaba prácticamente haciendo la operación. ¿Ok? Entonces, en este sentido, no solamente él estaba prácticamente guiando a la persona, sino también me enseñó ya, digámoslo así, robots, por decirlo de alguna forma, guiados por inteligencia artificial que hacen operaciones. Por supuesto, ¿cuál es el gran problema de esto? El problema de esto es, uno de los problemas potenciales es que se requiere conocer qué operar, cómo operar y dónde operar, en términos de cirugías, estoy hablando. Y en ese sentido, lo que se conoce como telemedicina, que puede ser consultas a distancia, consultas por inteligencia artificial, abordaje de procesos médicos quirúrgicos a distancia a través de robots, es sumamente fascinante. ¿Ok? También la automatización en retail es evidente por la personalización de las ofertas. Usted se ha comprado esto, posiblemente le interesa esto. En las distintas plataformas le aparece si usted compró tal libro. Las personas que han comprado tal libro también adquirieron estos libros por si acaso a usted le interesa. Algunas profesiones están reinventándose en ese sentido. Hoy en día las profesiones tradicionales tienen definitivamente nuevas funciones de ser una persona que registra números y hace estados financieros, es más, digámoslo así, a convertirse en lugar de ser contador o contadora en una analista financiero con inteligencia artificial. En recursos humanos estamos hablando no tanto de procesos eh, básicos que son importantes que estén a la base, pero también cómo podemos analizar la cantidad de información para poder mejorar los propios procesos de gestión de gente y poder tener un mayor impacto. Y por ejemplo, el periodismo se ha movido hacia curador de datos. El otro día estaba hablando con una persona ya retirada, eh, un arquitecto muy, muy prominente, ¿verdad? De este país y reconocido internacionalmente, y me decía que es que la arquitectura pues cambió mucho porque ya el dibujo como tal no existe, ¿verdad? Que todo es a través de modelos digitales automatizados, ¿verdad? Los planos de ingeniería eléctrica, etcétera, todo eso está totalmente automatizado. Aquí les pongo, digamos, a la derecha un ejemplo, digámoslo así, de la parte de recursos humanos, que es donde yo trabajo y estoy un poco más familiarizado, en donde incluso las progresiones, si es que pueden llamarse así, de carrera, pueden ir desde un analista junior o poco experimentado de recursos humanos hasta ser director de tecnología de recursos humanos. ¿Ok? Y en este sentido también hay profesiones, no solamente que se han reinventado, sino que eh, hay nuevos roles y habilidades requeridas, ¿ok? Roles emergentes como analistas de datos, facilitador del cambio digital. Hay un rol interesantísimo que me encontré hace algunos meses en varias compañías, como por ejemplo, eh, profesional, mal traducido al castellano, profesional de la interacción hombre-máquina en una organización. O sea, una persona que estudia exclusivamente cuáles son las interacciones entre el hombre y la máquina, los sistemas informáticos, para hacerlos más eficientes a los seres humanos y a las máquinas o las tecnologías, ¿verdad? Algunas habilidades claves, yo por lo menos pienso firmemente que
no van a cambiar, se van a mantener así como el pensamiento crítico, la alfabetización digital es súper crítica, que estemos enterados, no tenemos y es imposible que seamos expertos en todos, ni expertos en datos, pero que sepamos quién puede hacerlo, que sepamos qué recursos pueden existir y cómo utilizar esa información. Por lo tanto, la colaboración interdisciplinaria es fundamental. Si hay alguien que no pueda colaborar con otras personas de otros saberes u otras profesiones, esa persona está frita en el mercado actual. Más allá del análisis en frío que podamos hacer de que es que el problema con la inteligencia artificial, los datos, cómo lo vamos a utilizar, es importante que las decisiones en una organización se basen en datos. Y ojalá que haya datos conflictivos, contradictorios, que nos permitan exponer nuestros puntos de vista, porque los datos sirven a un propósito y es cuál es el rol de la persona en esta era de los datos. ¿Cómo podemos utilizar los datos para que nuestra gestión organizacional, nuestra gestión como profesionales, esté siempre inmersa dentro de esa parte de la ética, de la inclusión y la sostenibilidad? O sea, que tenga realmente un propósito, mucho más allá de lo que es solamente la utilización del número por el número, que lo que va a conducir o lo que está conduciendo es a una deshumanización, que no es buena porque los humanos pues somos parte de los que hemos creado las organizaciones, una deshumanización de las organizaciones y de los procesos sociales, ¿ok? ¿A qué me refiero con esto? Véanlo con el gobierno de Estados Unidos para no hablar de política en nuestro país, ¿verdad? O sea, de repente hay un gobernante que dice, bueno, vamos a encarcelar no sé, vamos a deportar a casi cualquier persona que parezca inmigrante ilegal, y hay algunos excesos que se cometen porque no se entiende claramente cuál es el propósito de la ejecución de ciertas acciones, porque los datos no se ven de manera tan integral y en colaboración con otros saberes y otras profesiones, sino que se toman únicamente desde el punto de vista que a mí me interesa. Por eso les hablaba al inicio de los sesgos personales. Hay que tener mucho cuidado, y lo mejor que podemos hacer para eh, minimizar la probabilidad de caer en esos sesgos es hacerlos conscientes, por lo tanto, tener gente que nos esté diciendo. Recapitulando, los datos transforman, han transformado las organizaciones y las profesiones. Hay nuevos roles que requieren nuevas habilidades en el manejo de datos, y cada uno de ustedes pueden ser parte de este cambio, ¿verdad? Una frase ahí que la puse entre comillas, pero no recuerdo de quién es. No se trata de ser experto en datos, sino de saber cómo utilizarlos para cambiar algo que realmente importa. ¿Ok? Un llamado a la acción, la mayoría de ustedes serán estudiantes, profesionales, etcétera. ¿Qué se puede comenzar a hacer desde el día de hoy? Bueno, exploren herramientas de datos, exploren herramientas estadísticas, herramientas de inteligencia artificial, eh, grupos colaborativos, aprendan habilidades que ustedes consideren que son habilidades digitales, cómo crear videos digitales, cómo crear videos utilizando el celular, buscar problemas que realmente les importen y que les apasionen. Yo pienso que eso es súper importante desde el punto de vista cómo podemos también utilizar la tecnología para resolver problemas humanos, sociales, comunitarios que son importantes. Algunos recursos recomendados, por mencionar algunos nada más: todas las herramientas de inteligencia artificial, Google Data Studio, Tableau Public, Kaggle, ¿verdad? Power BI, etcétera, ¿verdad? Y algunas habilidades digitales que son súper importantes que ustedes comiencen a explorar: es el manejo de todo lo que es la información y los datos digitales, cómo se obtiene, cómo se construye, cómo podemos desmenuzar el dato, cómo podemos filtrarlo, toda la parte de colaboración de las plataformas digitales, la creación de contenido, la utilización segura y veraz de esas plataformas virtuales, y por supuesto, cómo es que se resuelven problemas con datos que pueden ser traducidos a información. Yo les agradezco mucho el tiempo. Estamos terminando a tiempo, de acuerdo con el programa. 45 minutos me había dicho doña Ivania, y a eso me atengo. Así es que muchas gracias. Voy a dejar de compartir, si puedo, para entonces ver si hay preguntas o comentarios. Si alguien quiere hacer alguna pregunta o algún comentario, por supuesto.
Muchas gracias, Luis. Tenemos una pregunta y un comentario en el chat. De igual forma, les invitamos a aprovechar este espacio para compartirnos si tienen alguna pregunta o también algún comentario. Lo pueden ir anotando en el chat y los vamos a ir compartiendo con Luis. Tenemos una pregunta que nos compartió Patricia cuando estabas hablando sobre organizaciones lineales y exponenciales, que Ujú. nos consultaba qué es una matriz de habilidades y quién está a cargo de ejecutarlas en la organización. Ok, una matriz de habilidades. Gracias por su pregunta. Patricia, ¿es quien la hizo? Sí, correcto. Ok, muchas gracias por su pregunta, Patricia. Porque uno en una charla de este tipo dispara 7000 conceptos y no necesariamente estamos en la misma página y la persona que está hablando, en este caso yo, no, también se puede equivocar. Una matriz de habilidades es de acuerdo con las habilidades que son importantes en un departamento, cuáles son las que deberían tenerse y cuáles son las que se tienen con la gente que está actualmente. Le voy a poner un ejemplo, digamos, un departamento de recursos humanos. Digamos, bueno, necesitamos alguien que maneje un sistema de recursos humanos, ¿ok? Entonces, sistema informático de recursos humanos. Necesitamos alguien que sepa hacer hacer reclutamiento. Necesitamos alguien que sepa hacer evaluaciones de Assessment Center, evaluaciones de Assessment Center. Necesitamos alguien que sepa hacer programas de aprendizaje organizacional. Y usted hace una lista de matrices y luego la contrasta con la gente y dice, ok, Ivania tiene estas habilidades de las 10 habilidades, 15, 20, ustedes la definen, tiene 5 en la que ella tiene un nivel de maestría, lo cual quiere decir que digamos, más bien podría enseñarles a otras personas. En otras está más o menos y hay otras que ni siquiera conoce. Ivania no conoce absolutamente nada de sistemas de recursos humanos, de Workday, ni de Softland, ni nada de eso, ¿ok? Pero puede haber otras personas que sí. Entonces, desde ese punto de vista, es muy importante que nosotros entendamos y nos percatemos como personas que perfectamente esta matriz puede hacerla cualquier persona, puede hacerla cualquier departamento. Típicamente la hacen las áreas que son designadas como recursos humanos, pero no deben estar limitadas a eso porque yo como gestor o como director de recursos humanos de la empresa donde estoy, no sé las habilidades que se requieren para una operación en particular. Eso lo tiene que saber el gerente de esa área, el supervisor y las personas que la ejecutan. Lo que uno tiene que proveer es la metodología, pero las matrices de habilidades son propiedad de cada una de las personas. Espero haberle contestado con eso, Patricia. Si pasamos a la siguiente. Perfecto, muchas gracias. Carla, también sobre este tema nos comentaba que las organizaciones lineales también invierten en recursos tercerizados. Cuando estabas comentando el tema y nos Sí. pregunta también Carla sobre plataformas de aprendizaje de forma autodidacta que pueda recomendar. Bueno, pueden explorar Kaggle, como lo decía ahí. También Coursera es una de las más típicas, ¿verdad? Que ustedes pueden abordar sin necesidad de estar matriculados en una universidad. Si quieren ya un certificado, pues tienen que pagar, no es mucho dependiendo de las certificaciones, pero sí son plataformas autoguiadas en ese sentido, ¿ok? También hay otra, bueno, LinkedIn tiene sus propias plataformas de aprendizaje que son pagas. Udemy o Udemy, como se dice con Y al final, U de universidad, D, M, Y, eh, es otra plataforma que ofrece muchísimas posibilidades en términos de lo que es educación digital y es autodirigido. ¿Ok? Pero usted puede, usted puede explorar y hay muchísimas, ¿verdad? Perfecto, muchas gracias. También nos preguntan en privado cómo se puede integrar el análisis de datos en la práctica profesional para tomar decisiones más informadas y estratégicas. Me repite la pregunta, Iván, y es que se perdió un momentito.
Claro, nos consultan cómo se puede integrar el análisis de datos en la práctica profesional para tomar decisiones más informadas y estratégicas. ¿Ok? Bueno, yo pienso que eso debe pasar por el filtro de un proceso que ustedes como profesionales deben siempre tener. Es, al tomar una decisión, ¿cuál es la evidencia? ¿Cuáles son los datos que yo debo obtener para tomar esa decisión? ¿Ok? ¿Y por qué razón voy a obtener esos datos y cuál es la fuente de esos datos? O sea, mm, perdóname si la respuesta suena demasiado simple. Suena simple, pero no es tan sencillo hacerlo. Y sobre eso podemos hablar con varios ejemplos. Digamos, bueno, por qué voy a abrir una carrera? No sé, voy a poner un ejemplo. ¿Por qué voy a abrir una carrera de ingeniero petroquímico? ¿Ok? ¿O por qué voy a abrir una carrera como ocurrió en la Universidad de Costa Rica de ingeniería naval? ¿Cuál es la evidencia que me indica que eso sería importante hacerlo? Estoy hablando a nivel de educación. Y a nivel de organizaciones es, ¿por qué debería yo, digámoslo así, dar un beneficio organizacional a la gente? ¿Por qué debería yo cambiar mi modelo de negocio o de mercado hacia un enfoque distinto? Y hay empresas que lo han hecho. ¿Ok? Hay empresas que lo han hecho. Un ejemplo típico que a mí o sea, no tengo ninguna animadversión ni, ni a favor ni en contra, pero una empresa que la mayoría de la gente conoce es Teletica, ¿verdad? Teletica nació, el Canal 7 nació como canal de televisión, pero no es una televisora, a pesar de que se publicitan como una televisora, es una empresa de comunicaciones y entretenimiento, básicamente. ¿Ok? Parte de los problemas que ha tenido una organización como la Nación, que se mantiene por otras razones de carácter político, que no vamos a entrar en eso, es que no ha podido reinventarse en el negocio de la comunicación, sino que se han concebido ellos mismos como un periódico. Tanto así que se están metiendo en otros negocios para dejar el periódico, lo cual tiene implicaciones muy fuertes en bienes raíces. Tienen el Autódromo La Guásima, bueno, el que era el Autódromo La Guásima, el Parque Viva, etcétera, un montón de cosas. Entonces hay organizaciones que procuran reinventarse dentro o fuera de una línea de negocio. Ok, espero también haber contestado y abordado eso. ¿Alguna otra Perfecto. cosa? Muchas gracias. De momento no tenemos más consultas, Luis, entonces vamos a continuar con el espacio. Muchísimas gracias por compartirnos el día de hoy este tema tan relevante A y ustedes. también por contestar las preguntas. Muy bien. Para continuar, quisiera compartir pantalla, lo que ya la están viendo. Quisiéramos hacer entrega a Luis de este certificado de agradecimiento por compartir hoy Ah, con nosotros y nosotras la exposición de esta actividad con el tema Datos como herramienta de cambio, reescribiendo el futuro profesional. Es compartido de parte de la Vicerrectoría de Bienestar Estudiantil y de la Vicerrectoría de Docencia, quienes organizan este evento. Y tiene acá una frase de nuestro fundador, Miguel Ángel Castro Carazo, que dice, llevemos a la par de nuestros estudios profesionales la mirada puesta en todo aquello que es noble, grande y generoso. Colmemos nuestra mente con ideas sanas y optimistas, porque la vida es buena y bella para quienes se disponen a vivirla portando en su corazón un espíritu de bondad y amor. Luis, nuevamente, muchísimas gracias por compartir este espacio el día de hoy con todas las personas que nos acompañan. gracias a ustedes por la invitación y ha sido un gusto compartir con ustedes. Hace 6, 7 años una actividad de este tipo hubiera sido casi que impensable, como una charla virtual de esta naturaleza. Eso es un buen ejemplo de cómo ha cambiado y evolucionado la sociedad en ese sentido. Así es que muchísimas gracias a usted, Ivania, y al resto del staff de la universidad y a doña Eugenia Rodríguez por la invitación y por aceptarme, por supuesto. Muchas gracias. Muy bien, les comento que en el espacio del chat les estamos compartiendo un enlace para que nos puedan contar qué les pareció el evento de hoy. Muy bien, también les recordamos nuestros canales de comunicación para que estén enterados de todas las actividades que realizamos, así como los servicios y proyectos
de la universidad. Nos pueden seguir en el Facebook de la Universidad Castro Carazo, la página oficial, y al igual que en Instagram. Para quienes son estudiantes, tenemos el boletín estudiantil que les llega cada viernes a su correo institucional con muchísima información que les va a ser de utilidad. Y también tenemos el Facebook de Bienestar Estudiantil, donde también nos pueden seguir para que conozcan los servicios, proyectos y actividades que ofrecemos. También recordarles que ahora tenemos el canal de WhatsApp al que se pueden unir, que no les genera spam, sino que ahí pueden ingresar y ver actualización de las noticias de la universidad, de servicios, de próximas actividades y demás. Igual en el TikTok que ahora tenemos, siguiendo estos códigos QR, pueden unirse al TikTok, donde van a encontrar información valiosísima acerca de su transitar por la universidad. Así que les motivamos a seguir nuestros canales. Y finalmente queremos agradecerle a todos y todas su participación y puntualidad en el espacio del día de hoy. Esperamos que nos puedan acompañar en próximos espacios de aprendizaje. Que tengan muy feliz noche.